Este es Bicho, el protagonista de nuestra aventura por Georgia. Segundo día en Georgia. Llueve. No lo teníamos pensado, que nada más entrar pues nos iban a hospedar. A pedir dónde podíamos acampar. Mira. Cocina cómoda, lo que para nosotros. Esta, la cocinera. Hacen yogur en casa y mañana... Market. Para. Business. Business. Ha dicho la abuela. Business. Ay. Vaya pedazo de cena. Otra. Carga Bigut. Caro Loca. Oh, derecha. Oh, magari pati Bigut. Bueno, ya estamos ready. Nos hemos despertado hoy y sigue lloviendo. No ha parado en ni un segundo desde ayer, pero por lo menos ahora llueve un poquito menos. Así que nos vamos a acercar a Batumi a ver qué tal va la lluvia. Parece que se despeja un poco por ahí, pero vamos, difícil. Y nada, nos despedimos de la familia. Estamos tristes. Nos han cuidado súper bien, de verdad. El primer día en Georgia y inolvidable. Nuestro primer túnel en Georgia, 2 kilómetros. Espero que no nos atropellen porque aquí conducen como el ojete. Hemos sobrevivido. Un sol radiante apareció tras las lluvias y Georgia empezó a seducirnos con un hermoso paisaje repleto de robustas montañas, verdes valles y sobre todo muchos animales. Caballos, pavos, gallinas, cerdos y vacas, con las que compartíamos las carreteras frecuentemente. Bueno, carreteras y no tan carreteras. Y aquí el lado negativo de Georgia. Un constante flujo de camiones, coches, accidentes, policía y numerosos coches destrozados en grúas, aparcados, abandonados, que hacía tangible este problema de tráfico verdaderamente preocupante. Pero bueno, dejemos esto a un lado y sigamos pedaleando.
like more like a perfect spot to camp, ¿no? Y este que viene por aquí. Oh, ay, está muy pobrecito. mal. Ay, no. Hola, guapo. Oh, Ay. cosita, qué cosita, cómo sufres, ¿no? Shh, tranquilo. Tranquilo. Shh, 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 shh. Oh, Túmbate, solo túmbate, amor, túmbate. mira, quiero solo amor. Qué guapo eres, así, muy bien. La tienda ya está preparada y por ahí está Ruby con la ayuda de un perro. Esa noche nuestros nuevos amigos perrunos nos avisaban de otro gran problema de estas tierras, el abandono de perros. Y no se equivocaban porque al día siguiente, y en medio de la nada, Parecía ligeramente herido y muy asustado. Alrededor nadie y nada. Así que decidimos llevárnoslo y buscar dónde acampar con él. Juntos compartimos nuestra cena y momentos divertidos. Bicho era su apodo cariñoso. Para nosotros era como resistir a no darle un nombre. Teníamos esa sensación de que él nos encontró a nosotros y que algo especial estaba pasando. Pero también éramos conscientes de que viajar con un perro cambiaría muchos de nuestros planes. Justamente pensábamos en Pablo, con quien nos íbamos a encontrar en Tbilisi. Me llamo Pablo, viajo con mi perra Hippie, pero todo el mundo nos conoce como Vicky Canine. Bueno, para mí las ventajas son muchas. La compañía, por una parte, yo suelo viajar solo y estando con Hippie nunca estoy solo. Luego la seguridad y la tranquilidad, por ejemplo, si tengo que dejar la bicicleta fuera de una tienda, un supermercado o en algún sitio, Hippie se queda con ella y ella es una perra guardiana, buena perra guardiana. Al final somos un equipo, cada uno tenemos nuestras funciones dentro del viaje. Yo llevo la bicicleta, me encargo de conseguir comida, me encargo de hacer algunas cosas, ella tiene sus otras funciones. Cuando estamos acampados también, ella hace perra guardiana. Si escucha algún ruido, pues su oído y su olfato es mucho mejor que el mío y puede saber lo que es, y yo ya la conozco y sé lo que ella está escuchando o olfateando. Entonces, para mí me da tranquilidad, seguridad, compañía. Claro, como todo tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo es los problemas de la sociedad. Por una parte, los problemas en los medios de transporte, problemas para coger aviones, para coger barcos, para coger trenes, autobuses. Entonces, si en algún momento dado en tu viaje tienes que coger un medio de transporte, pues o no puedes o vas a tener problemas. Luego también problemas en los alojamientos. Muchas veces viajando pues necesitas un alojamiento pues porque hace mal tiempo o porque tienes que trabajar o por lo que sea. Y muchísimas veces por tener un perro tampoco puedes. Por supuesto no hablo ya de entrar en restaurantes ni cosas así que no se puede nunca. Entonces también si quiero trabajar en una cafetería o algo así pues tampoco tienes que dejar siempre el perro fuera. Entonces bueno, problemas con la sociedad. Una vez que estás en el monte, por ahí, los problemas disminuyen. Y luego también más problemas con la sociedad, sociedades más grandes como los países, pues muchísimos países no te dejan entrar. Caso es de las islas, por temas de cuarentena, como Islandia, Japón, Australia o otros países que tienen cuarentena, como China también. Entonces, bueno, pues cada uno tiene que poner una balanza y pensar qué es lo mejor, lo bueno, lo malo, qué es lo que tiene más peso y decidir. Por la mañana nos organizamos para que Adri lo llevara en su cesta. 80 kilómetros nos separaban de Tbilisi. Durante los 10 primeros se portó súper bien, pero después tuvimos problemas para entender si tenía miedo o se quería correr. Lo hacía de maravilla al lado de la bici, pero a este ritmo no íbamos a llegar nunca, sin hablar de seguridad. La carretera no era llana y teníamos que volver a la principal. Adri lo llevó en sus brazos durante todo el trayecto, pedaleando con una mano y cambiando de marchas con el pie. Vaya aventura. No sé más por quién, pero os podemos decir que Bicho tiene una relación bien especial con las bicis ahora. Aún nos quedaba entrar en la ciudad, otra aventura más gorda. Teníamos como objetivo el café de Somi. La idea, al llegar a la capital,
era buscar una protectora, o aún mejor, una familia. Nunca habíamos podido imaginar lo que iba a pasar. Es gracioso a veces como la vida decide por ti. Al primer minuto que conocimos a Somi, ella se enamoró de nuestro bicho y quiso adoptarlo. Gracias, Somi. Y a ti, amigo, te deseo lo mejor en tu nueva vida. ¿Estás bien con tu nueva familia, bicho? ¿Sí? ¿Qué se le ve? Mira, mira, mira ahí. Se vuelve loco cuando nos ve. ¿A que sí? A ver. Nos dicen que corren atrás de todas las bicicletas que vienen. ¿Ahora le gustan las bicis al bicho? Tienes el corazón a tope, bicho. Sí, Cálmate. Te vuelve loco.